Sí, ese es todo el propósito de que usted conozca la palabra del Señor. Porque mucha gente se molesta, mucha gente le da sueño, le da como... No sé qué piensen dentro de ellos cuando empiezan a oír tanta Biblia, pero fuera lo contrario, fuera que usted dijera, ¿sabes qué? Yo quisiera que Dios me hablara, Dios me revelara, Dios me hiciera entender cosas que no he entendido. O sea, los misterios revelados que están guardados para los que quieren saber de Él, están aquí. Pero la gente, les digo, es algo que batallan mucho porque a lo contrario de querer saber, no quieren conocer más. Y yo no entiendo por qué. Pero vean lo que dice pues aquí, volviendo a Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿qué importa? Si nosotros estamos en el Señor. Pero entiendan que si está escrito tiene algún significado y tiene que ver con nosotros. Las cosas escritas no solamente son para los malos o para los buenos, sino que nosotros en el Señor podemos entender y tener cuidado de lo que nos está enseñando. Hagan de cuenta que son advertencias de tipos de personas, de tipos de hermanos falsos, de tipos de pastores y de líderes falsos. Por eso tiene que saber, conocer y guardarse y permanecer hasta el final. ¿Cómo? Dándose cuenta de lo que Dios dice. Ahora, para poder entender eso, hay alguien que lo dijo muy claro y sin tantas palabras, y fue Jesús. Cuando este líder religioso se le acercó de noche, Nicodemo, ¿qué fue lo que le dijo luego el Señor Jesús? Bueno, vamos a ver primero, pues sí, es Juan 3:6, vamos a ver ese, ahorita vemos otro que les quería mostrar, pero vamos a ver lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, para no hacernos bolas. Hay algo muy fácil de entender ahí en ese pasaje. Dije Juan 3:6. Oigan bien, Jesús y Nicodemo es lo que vamos a ver. Pero en Juan 3:6, ¿qué le dice? Dice lo que es... Vean que esto tiene que ver con el nuevo nacimiento de los cristianos. Aunque la gente diga lo que diga, aquí está bien claro como Jesús lo puso. Ok, todos nacemos de nuestros padres terrenales, pero es necesario volver a nacer como personas en el Señor Jesucristo, a través y por su poder. Por eso le va a decir esto: lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. O sea, si tú eres nacido de carne y no vienes a los pies del Señor, te quedas carne es y nunca vas al cielo, porque nunca aceptas a Dios. Pero ¿qué pasa cuando crees? ¿Qué pasa cuando recibes al Señor? Hoy lo que dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, las dos cosas se van a quedar permanentes. Obviamente estamos hablando de gente que le va a creer, ¿no? No estamos hablando de apóstatas. No estamos hablando de gente que entra y sale a las cosas de Dios, los que tienen doble ánimo. Sino aquí le dice a él muy claro que cuando nacemos existe la posibilidad de quedarnos así, como si ha quedado mucha gente y se va a quedar en la carne. No han vuelto a nacer. Pero él le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es ya. Obviamente, el volver a nacer en el Señor. ¿Sí me entendieron así? Ahora, por eso, cuando él le dice acá en Romanos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ya entendemos por qué. Porque ese es el estado de ellos, ¿sí? Miren, antes de seguir leyendo ahí, vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:14. Gloria al Señor Jesús. Ahí en 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? En cuanto a ellos, a todos los que son enemigos de la cruz, a todos los que están en la carne y no andan en el Espíritu, porque, oyes, ¿cómo tú no vas a saber, o yo, o cualquier otro, si está viviendo en el Espíritu o no? O si está en la carne. Tienen que saber, porque aunque no lo hayan recibido, saben que no lo tienen. El Espíritu Santo, estoy hablando. ¿Sí? Entonces por eso están estas declaraciones en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural es el que está en la carne,
¿Estamos entendiendo? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y luego va a decir ¿por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que no hay quien le enseñe dentro de él y le diga y le explique y le haga entender y le muestre y lo contriña del pecado, que es el Espíritu Santo. Amén. Por eso es lo que oye y dice, eso es una locura, yo no creo en eso. No, ustedes están, o sea, tienen todo tipo de declaración en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque son personas que están en la carne, ¿sí? Están propensos a hacer todo menos a creer lo espiritual. Por eso vemos lugares solos y nadie quiere saber, inclusive la música cristiana la aborrecen y todo lo que sea de Dios. Es un tipo anticristo, es lo que hicimos un estudio hace mucho tiempo de eso, porque están todo en contra de lo que es de Cristo. Pero dice en el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la iglesia del Señor, la verdadera, la que cree, la que recibió, la que cree en todo lo que está escrito y lo recibe y dice sí, amén. ¿Sí? Que no anda contendiendo ni sirviendo de tropiezo y que hayan tropiezos en el Señor. Así es. Ahora, gloria sea el Señor Jesús. Vamos de regreso a seguir leyendo en Romanos. Oigan, estamos leyendo en Romanos 8:5. Ahí lo dice muy claro, ¿no? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso tiene usted que pensar como hijo o hija de Dios cuál es su carácter. Sí, cuando está sola, cuando se dirige con su esposo o su esposa, o con cualquier persona en general. Tiene que tener todos los detalles de las personas que están en el Espíritu, la mansedumbre, todas esas cosas que dijimos. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso tenemos un freno celestial, que es el Espíritu Santo, el cual nos detiene a decir tantas burradas en veces y decir, no, eso no lo digo porque yo soy del Señor y no puedo yo andar blasfemando, no puedo andarme riendo como los demás, no puedo andarme metiendo como los demás lo hacen, sino que yo tengo que ser la diferencia como Él me lo está declarando y espera verme algún día como un hijo o una hija de Dios. Amén. Amén. Dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí lo dijo ya más claro. Por eso la enemistad con el mundo los lleva a muchos ¿a qué? A la muerte. Por eso hay gente que vive o está viviendo, lo diría más bien yo, sin esperanza en ellos. No tienen esperanza la gente, pobre gente, en serio, porque eso está declarado, están sin Dios en el mundo y sin esperanza. ¿Sí? Entonces aquí habla de ellos y dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que el cristiano que cree y le teme a Dios, eso es lo que es. Y vive ¿cómo? En vida, tiene espíritu de vida y tiene paz. Y aquí va a explicar otra vez la relación entre una persona sin volver a nacer con Dios. Dice, porque los designios, o sea, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios. Cualquier cosa, no estamos hablando de comer, de alimentarnos, de beber, lo que necesita nuestro cuerpo, sino estamos hablando ya de deseos fuera de la voluntad de Dios, que Dios no quiere que estemos o que vivamos. Amén. Dice, los designios de la carne, los deseos son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y luego dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso imagínense cuántas personas piensan que están ayudando a la obra y ni siquiera han vuelto a nacer. Están muy fuera de agradarle a Dios. Están muy fuera de estar en comunión con Dios. Y están más lejos todavía de irse con el Señor. Porque Él dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, Dios está airado con ellos. Eso es lo que quiero que vean. Que mucha gente se mete a las congregaciones, mucha gente está estorbando y quiere ayudar, pero no ha vuelto a nacer y dicen, es que yo quiero, no, es que para en primer lugar entrega el corazón a Dios. ¿Sí? Porque de ahí tú estás en un gran problema. Pero oigan lo que declara en el 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de creyentes, ¿no? Vueltos a nacer. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es lo que Dios ve en muchas personas, porque Él sabe quién tiene su Espíritu y quién no.
¿Estamos entendiendo? Amén. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, piensen conmigo, entre todo lo que se mueve como personas espirituales no de Dios, sino que tengan sus templos, ¿verdad? Y adoren sus ídolos y tengan a sus dioses con D minúscula, ¿ustedes creen que son de Dios? No, porque en primer lugar ni les importa. Ellos dicen, este es mi Dios, el elefante, este es mi Dios, el viejo con la panza grande y las orejas grandes, y otro, este es mi Dios, la mujer con no sé cuántas manos, y tienen todo tipo de dioses, una vaca, un buey, lo que sea. Entonces entendamos que es muy triste el darnos cuenta que haya tanta gente en mentira a través de los años, en civilizaciones que han pasado de años a años y estén perdidos. Por eso esto que usted y yo vivimos no es cualquier cosa, ¿sí? No es para cualquiera. Por eso, ¿qué dice ahí? Oigan bien, vamos a leer allá abajo en el 9. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. ¿Eso suena fuerte? Bueno, suena fuerte, pero es necesario que lo escuchen aquellos que no han vuelto a nacer. Miren lo que dice Gálatas 4:3. Busque Gálatas 4:3, ahorita regresamos allá. De todo esto que estamos viendo es con relación el por qué hay tanta gente que tiene un tipo de actuación muy rara, y uno dice, bueno, que tú no eres del Señor, que tú no has leído, bueno, aquí estamos viendo por qué ellos se dirigen de la manera que se dirigen. Porque, oigan, a usted no le van a decir que no han vuelto a nacer. A usted le van a mentir y le van a decir, sí, ya volví a nacer. Yo sentí algo, lloré y no sé qué. Pero los frutos, ¿dónde están los frutos? ¿Qué dijo el Señor? ¿De qué manera los van a saber? ¿Porque lloraron? ¿Porque se hincaron? ¿Porque dieron vueltas en la alfombra? ¿O por sus frutos os conoceréis? Ahí estamos viendo la verdad. Gálatas 4:3. Busque Gálatas 4:3. Oigan bien cómo pasó aquí. Vamos a leer ahí cuál es el proceso de las personas cuando vienen a los pies de Él, ¿sí? De los que son de Él. O en el 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Yo me puedo acordar cuando yo era un católico, que era un niño, me llevaban a todas esas procesiones, a todas esas fiestas, y a mí me llevaban por los dioses y todas estas tradiciones raras. Yo era un esclavo de ahí. ¿Los rudimentos de quién? Del mundo. Pero ¿qué dice en el 4? Dice, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Oigan bien el fin, de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora alguien va a decir, pero ¿cómo explica todo eso? Bueno, ahí lo va a decir también. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, ¿qué es lo que hace el Padre? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Oigan bien, por eso es que es tan sagrado, tan tremendo el nombre del Señor Jesús, porque es el que mora dentro de ti, el que te hace ver, el que te muestra, el que te enseña, el que está contigo, es tu compañía. Por eso tienes paz, porque hay algo muy poderoso que te trae paz, y es eso, el sentirte protegido por un ser tan grande que es el creador de todo. Eso no es una imaginación o una lavada de cerebro que alguien te dio, sino que es una realidad que está en ti y en todos aquellos que le creen. Oigan, ¿qué hizo el Padre? Bueno, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es por eso que intercede por ti, por mí. Cuando tú no puedes con palabras, ¿verdad? Que no podemos decir, Él intercede por nosotros. Ahí está. Y luego dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso es que Él es lo que leíamos al principio, que era la cabeza de la iglesia, era el cuerpo del Señor, ¿sí? Entonces entendamos qué fuerte es esto de la cruz del Calvario o de la cruz de Cristo. Oigan, vamos hasta 1 de Juan 4:3. Al final de la Biblia está 1, 2 y 3 de Juan. 1 de Juan 4:13. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Hay gente que dice, bueno, es que yo no sé si ya me tocó el Espíritu. Claro que lo saben. Todos saben si los tocó el Espíritu o no.
porque es algo que no puede pasar desapercibido de nada. No es que tú hables y digas y no creas, sino que al hablar y decir y creer viene ese poder hacia ti, porque Dios te bautiza en el Espíritu, te bautiza en fuego. Sí, es una realidad, es algo que no puede nadie escaparse de sentirlo o de no sentirlo. Sí, en el caso de los que no lo han recibido. Pero vean, en el 12 vamos a leer, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Eso está muy claro, no lo hemos visto. Dice, si no amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero ¿qué dice el 13? En esto conocemos, ahí ya podemos conocer sin ver, que permanecemos en Él. Y alguien va a decir, ¿cómo? Bueno, y Él en nosotros, dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Por eso les digo, todos los que me van a oír y los que están aquí, tienen que saber si han vuelto a nacer o no, porque escrito está aquí. Usted tiene que saber si en verdad es de Dios o no es todavía. Y a mí no me lo digan, sino que le recomiendo que se arrepienta y pida el Espíritu Santo a su vida que venga, con un corazón contrito y humillado, porque está la declaración que nosotros, los que ya hemos vuelto a nacer, conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, o sea, estamos en comunión. ¿Cómo? ¿Por hipócritas? No, sino porque nos ha dado de su Espíritu. Por eso es que hay una comunión con Dios y con el Padre. Amén. Por eso es que unos sabemos que somos de Él y hay otros que no saben, que sí saben pero no quieren decirlo. Es mejor que lo digan para que se arrepientan. Dice en el 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Usted puede decir eso hoy en día o no? Porque Él es el que le ha hecho todo lo que usted es. ¿Sí? Aleluya. Vamos de regreso a 8:10, Romanos 8:10, y ya casi vamos a cerrar. Por eso esto es muy tremendo, entenderlo y saberlo, porque todos nosotros como hijos tenemos que ser enseñados a través de su palabra. ¿Sí? Dije Romanos 8:10, oigan, ahí nos quedamos. Dice Pablo todavía y dice, pero si Cristo está en vosotros, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y oigan lo contrario, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que se ha habido un cambio o no. Amén. Ahí lo estamos leyendo. Que si Cristo está en nosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pues el cuerpo, o sea, hemos vuelto a nacer. Y luego aquí está lo que sucede, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oigan, ya no es el espíritu ya de Cristo, sino el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de Dios. Oigan, qué tremendo es Dios, ¿no? Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que esa es la vida eterna, es el estar con Dios, vivificándonos el Señor, porque es lo que Él promete. Todas sus promesas se van a llevar a cabo. Dice el 12, así que hermanos deudores somos, no de la carne. Vean, pongan atención aquí. Así que hermanos deudores somos no a la carne. O sea, nosotros ya no le debemos nada a la carne, ni a los deseos del pecado de la carne, que nos querían arrastrar como antes. Dice, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? Oigan bien lo que está diciendo Dios. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Ay, qué feo es eso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Que estamos perdidos? ¿O nos va a destruir? ¿O quedamos fuera? Bueno, yo no quisiera ni siquiera pensar. Por eso mejor me mantengo. Si hay cosas dentro del Señor que usted no quiere tocar, y este es uno de ellos, que usted no quiere experimentar, ¿qué pasa si me muero creyendo pero me muero de rebelde? ¿Cómo será la vida ahí? ¿Usted quisiera experimentar eso? ¿O quisiera que Dios lo agarrara preparado, sin avergonzarse? Sí, entendamos que no se trata de estar de traviesos con las cosas de Dios aquí, sino se trata de decir, bueno, si Él dice que si yo vivo conforme a la carne moriré, no sé hasta qué punto sea eso, pero no lo quiero experimentar, a usted sí. Entienda que hay cosas que nosotros no podemos. Por eso dice aquí, oigan, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que si te comportas de una manera donde ya le dices al pecado que no, estás progresando, estás en victoria cada vez más.
Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, aquí viene otra seguridad más de los hijos, estos son hijos de Dios. Ahora volvemos a lo mismo. Todos aquellos que aborrecen la cruz, ¿ustedes creen que ellos sean guiados por el Espíritu de Dios? De ninguna manera. Porque cuando tú ya eres guiado por Dios, todo es sí y el amén para el Señor. Todo lo que sale de ti. Tú estás puesto a hacer la obra de aquel que te llamó, aunque no entiendas, aunque no puedas, aunque no sepas. Tú dices, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Tú sabes mucho mejor que yo. Yo me pongo ante ti. Úsame, llévame, ponme, entrégate tú a Dios. Porque de esa manera tú ya no tienes nada que hacer, porque el que vive en ti, el que te manda es Él, es tu Señor. Tú nomás eres como un títere carnal que el Espíritu te mueve en poder. ¿Sí estás entendiendo? Nosotros ya no vivimos, no somos deudores de la carne. Aunque tengamos deseos tontos, necesidades, busquemos de Dios y todo lo demás es añadido. Si se trata de necesidades, pero en cuanto a deseos de la carne, no somos deudores de la carne para vivir por ella. Aleluya. Miren, repito el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está bien claro, para que sepan quién va camino al infierno y quién va camino al cielo. Sépalo desde ahorita. Piense en usted, piense en su esposo, su esposa, sus parientes, sus hijos, sus hijas, sus vecinos. Todo aquel que usted conozca, piense en esto. Y sin juzgar usted dice, wow, me voy a poner las pilas yo también aquí. Entonces para eso es esto. Para que mientras haya tiempo nosotros podamos volver y rectificarnos y ver y a profundidad y en misterio y decir, wow, ok, ahí van las cosas en serio. Sigue diciendo el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hay mucho cristiano temeroso, que todavía tiene miedo, pero escuchen bien que eso no es señal de los hijos de Dios. Dice a lo contrario, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea que constantemente estás en un clamor, declarando el Lord. ¿Saben lo que es eso? L-O-O-R, el Lord del Señor. Es la alabanza que vive en ustedes siempre y está para siempre declarando lo hermoso que es Dios. Por eso dice la Biblia que su Lord vivirá y estará para siempre. Porque estás tú en continuo agradecimiento por el cual clamas Abba Padre. Todo el tiempo estás, Señor, gracias, Señor, porque me permitiste un día más. Señor, amanecí, Señor, no estoy en una cama, en un hospital. Señor, gracias porque tengo un techo y allá se están quemando. Señor, gracias porque tengo un trabajo y todos andan buscando y no pueden ni... Eso es el Lord del Señor, la alabanza continua que tú le sacas a Dios. ¿Por qué? Por el que está en ti. Esto hace todo en nosotros. Eso es de agradecerle constantemente diario. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra prueba más de que usted es o no es. Usted dígale a Dios y piense y haga lo que le convenga. Y para mí es que se meta con Dios. Dice el 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, ¿no? Qué bien somos aceptados en el amado. Si es que padecemos juntamente con Él, oigan pues, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué unión tan grande la que tenemos con Dios. ¿Sí? Aleluya. Gloria sea el Señor Jesucristo. Vamos ya a cerrar aquí. Venga conmigo. Aleluya. A Filipenses 2:1. Y es triste darnos cuenta, oigan bien, y no lo digo con una alegría, sino lo digo también como lo dice Pablo, con tristeza, saber que haya gente que porque se acercan a congregaciones o a iglesias falsas con pastores falsos, ellos piensen que sean como usted y como yo. Sí, porque lo que nos separa aquí es el Espíritu de Cristo. Sí, esa es la gran diferencia. No toda la gente, como dice la Biblia, que viene de Israel son israelitas. Entonces algo parecido pasa en la familia de Dios. No todos los que se congregan van al cielo. No todos los que dan diezmos van al cielo. No todos los que hacen bola y se arriman a comer o celebran Santa Cena van al cielo. Sí, entendamos, no nos engañemos, olvídense de las tradiciones, piensen en lo que está escrito por primera vez. Si nunca ha pensado en lo que está escrito, piense por primera vez en lo que está escrito y empiece a cambiar su forma de ver basado en lo que siempre está escrito, no en lo que usted ha oído, pensado, creído y sin entender. Porque la gente dice, yo he pensado y yo he creído.
Sí, pero todo eso ni es verdadero, pero tú lo has creído, pero no quiere decir nada. Tienes que estar bien claro que lo que tú crees y lo que tú seas se ha reafirmado por el poder del Espíritu Santo en ti. ¿Qué es lo que cuenta? Vean lo que dice Filipenses 2:1. Y ahí vamos a cerrar ya con este Filipenses 2:1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, porque hay que entender que la gente se arrima y no toma en serio nada. Ellos ya recibieron, en el caso del católico, ya recibió el cáliz, recibió no sé qué, pero todos lo toman a la ligera. Para nada sirve si no han vuelto a nacer nadie. Todos los rituales, todas las liturgias, todo eso es basura. Por eso Pablo dijo que él largó todo y lo tiene por basura por amor a Cristo. Sí, por su amor y por su amor. Por eso dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, ¿ha pasado eso en tu vida o no? ¿Has sentido que Dios te ha abrazado, te ha expuesto, te ha enseñado, te ha sacado del error, te ha dado la bendición? Ese es el amor, el consuelo de Él en ti. Bueno, es ahí lo que te está diciendo. Si alguna comunión del Espíritu también. Porque estamos hablando de personas creyentes. No estamos hablando de los que están jugando, perdiendo el tiempo, asistiendo por asistir, ir por ir, sino que sea el Espíritu y la comunión de Dios la que te atrae con Él continuamente. Si algún afecto, ¿cómo dice? Entrañable, si alguna misericordia, ¿eso tenemos o no? Dice, completar mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Otra vez dice, unánime, sintiendo una misma cosa. Qué difícil es esto para muchos, sentir una misma cosa. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere creer. Hoy en día nadie quiere creer. Usted les lee lo que está escrito y lo niegan delante de usted, diciendo así no es. Eso no quiere decir. Eso no quiere, no quiere decir. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Lo que te conviene eso quiere decir? De ninguna manera. Por eso, si existe el sentir una misma cosa, es una realidad que creamos lo mismo. Y es verdadero y es real como lo es Dios. Dios no va a poner que creamos lo mismo cuando no existe. Tiene que existir eso de lo que Él se refiere, sentir lo mismo. Dice, contemplar mi gozo sintiendo lo mismo, dice el Señor, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y luego da un consejo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Sí, eso no sirve de nada, eso lo digo yo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Bueno, una cosa es la hipocresía, otra cosa es la humildad. Usted puede fingir que es humilde y no lo es. Usted puede fingir que ayuda, pero no ayuda, lo hace a conveniencia. Esa es la diferencia que Dios ve, no yo. Por eso dice que lo hagas, ¿con qué? Con humildad. En otras palabras, con sinceridad. Con ganas de hacerlo, de ayudar y de que tú seas la persona que ayude, no la persona que reciba, después de ayudar. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, o sea, sin interés. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense lo que nos está pidiendo el Señor. Algo imposible, ¿no? Él no nos pide algo que no podamos hacer. Tenemos que sentir eso que Él sintió también en un tiempo, o todo el tiempo que anduvo en su peregrinaje. Imagino desde que era un niño. Dice, el cual siendo en forma de Dios, y aquí está la historia de un poquito de Jesús. ¿Qué era Él? Bueno, el cual siendo en forma de Dios, dice que la Biblia que le era eso. Era un tipo Dios llamado Jesús en carne. ¿Sí? ¿Qué es lo que Él pensó dentro de Él? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que Él no dijo, yo siendo el Hijo de Dios me voy a morir por estos que me han nacido. Él no pensó en eso. Entonces es un sentir que tenemos que ver, imitar el de Él también. Oigan lo contrario, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso es ver a los demás como superiores a Él. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Cómo dice el 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso no le creían cuando iba en un burrito.
este es el rey de Israel, este nos va a libertar de los romanos. No, no le creía a nadie, ni su familia le creía. Entonces no se sienta mal si no le creen. Dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, qué triste, lo repito, los que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos del propio Dios. Dice en el 9, oigan bien lo que hace Dios el Padre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, él vio su carácter, su parecer, su obediencia, y siguió adelante con el plan de Jesús y dijo, ¿sabes qué? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Imagínate que a ti y a mí nos van a dar un nombre también. Solamente nosotros sabemos en el tiempo qué nombre va a ser. Pero escuchemos que es una similitud entre el Padre y el Hijo, y entre Jesús y nosotros. Oigan, por eso Dios hace lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, para que en el nombre de Jesús, el cual mucha gente aborrece, inclusive predicadores ya no lo mientan, ya no dicen, sino que dicen los tres títulos. Sí, ellos hacen todo en los tres títulos, como el católico, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y ahí bautizan, ahí sacan demonios, ahí piden, ahí oran, en los tres títulos. Pero aquí claro está aquí que el mismo Padre de Jesús le da un nombre para que sea usado en la tierra sobre todas las cosas, y le dice en el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos allá arriba y en la tierra debajo de la tierra. O sea que los que están por allá, si es cierto que el infierno está en el centro de la tierra, allá van a doblar rodilla los que están ahí cuando oigan ese nombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice el 11, y toda lengua. Esa es toda lengua, no dice los que han creído, los hipócritas, los impíos, no, aquí toda lengua. Eso no los va a hacer salvos, pero sí van a confesar. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, por eso hemos entendido hoy en esta tarde que es muy grande y de mucho notarse que muchas personas estén en las iglesias y sean enemigos del propio Dios. ¿Por qué? Por lo que leímos hoy. Amén. Entonces, que Dios los bendiga a todos.